¿qué es definición de colesterol y qué es definición de triglicéridos para ustedes? ¿Qué es lo que conocen como colesterol? ¿Qué es lo que conocen como triglicéridos? Buen día, doctora. Buenos días, Lucía. Dime. Yo digo que el colesterol, bueno, que nuestro cuerpo necesita colesterol para ayudar a formar células sanas, pero también que es peligroso que tener mucho colesterol, porque eso nos puede aumentarnos el riesgo de tener alguna enfermedad cardíaca. Y que, bueno, cuando tenemos colesterol alto, se nos forman depósitos de grasa en vasos sanguíneos. ¿Y eso qué se llama? Se le llama arteriosclerosis y no solamente son la placa de la arteriosclerosis está formada por no solo por lípidos, sino por calcio y otras componentes más que circulan en la sangre, los cuales se solidifican y obstruyen la circulación sanguínea. Exactamente. Muy bien. Los dos conceptos estaban bien, tanto de Lucía y Yerko. No sé si alguien más quiere participar. Bueno, ¿nadie más? Bueno, el colesterol y triglicéridos obviamente son tipos de lípidos que se encuentran en la sangre, ¿no? Esencialmente son esenciales para vivir, pero como le dijo Lucía y Erco, en exceso aumenta un riesgo, ¿no? Que es la enfermedad, ya sea arteriosclerosis o una enfermedad cardiovascular. A veces estos síntomas son silenciosos, por así decirlo, porque como ustedes saben, yo trabajo en esto de las adopciones de los niños de los centros de los hogares, y obviamente los papás cuando quieren adoptar a un niño, por hacerlo más rápido todo el proceso, dicen que están sanitos en la mayor parte, ¿no? Entonces, pero cuando hacemos un examen así de rutina, de 10 papás que yo controlo, debe ser que mínimo 7 debe ser, que siempre están o con colesterol o triglicéridos elevados, ¿no? Y a veces sí ligeramente, y a veces demasiado elevados. Entonces, no, como les digo, es silencioso. Cuando les preguntas síntomas, no tienen síntomas, ¿no? Aunque a veces también los síntomas, a veces quizás son leves, hasta de un problema de, no sé si ustedes conocen lo que es la urticaria, por ejemplo, una alergia, que alguna vez está relacionado también con este problema, ¿no? Y bueno, pasa tal vez con algún antihistamínico o algo así, o un dolor de cabeza normal o mareos, que generalmente viene a veces el paciente. Ayer nomás tuve uno, justo llegando de la práctica, entré al consultorio y me dice un ratito, atiéndame. Estaba con dolor de cabeza y solo mareos, no tenía otro síntoma más, ¿no?
Entonces, justamente ahora se le ha pedido todos los exámenes, voy a ver dentro de un rato, pero esos son síntomas característicos del aumento de colesterol, especialmente, ¿no? Entonces, que a veces el paciente, como les digo, como ahora la farmacia nos vende nomás sin receta médica, agarra un paracetamol o 2 en 1 se toman, como hay la propaganda, entonces pasa el dolor de cabeza, obviamente, ¿no? Pero ¿qué estamos haciendo? En realidad lo estamos enmascarando la patología misma, ¿no? Entonces, como les digo, son síntomas leves a veces, ¿no? Hay muchos pacientes que se quejan, por ejemplo, de mal aliento, lo que se llama halitosis en medicina, ¿no? Que es con H, halitosis. El mal aliento obviamente tiene varias patologías también que podemos ver, entre está incluso la parte dental, la parte del páncreas, la parte del hígado, ¿no? Un síntoma característico de cuando hay elevación de colesterol, también pues hay halitosis, ¿no? Y eso sí está, obviamente, ¿por qué se da la halitosis? Comprobado porque el colesterol y triglicéridos también pasan por el hígado, ¿no? Entonces a veces vienen con una halitosis, dicen, no sé, mi hijo o mi hija o yo tengo un mal aliento, ya le he hecho ver con el dentista, ya hemos visto, no sé qué será su estómago. Entonces, generalmente en personas adultas y a veces también en niños, entonces está ligado de alguna manera al colesterol y triglicéridos, ¿no? Otro síntoma característico y que van a ver mucho es el edema en extremidades, ¿no? ¿Qué es el edema? Es el hinchazón de las extremidades, ¿no? Más que todo en personas mayores hay un edema. A veces dicen, ¿por qué será se me está hinchando los pies? Y más que todo por la tarde. Obviamente también tiene que ver esto con la parte renal y con parte del cardiovascular. Entonces siempre, pero hay que descartar, y para eso tenemos los marcadores bioquímicos, ¿no? Descartar a qué se debe el edema de extremidades, que tiene que ver, repito, con parte renal, con parte cardíaca. Pero también no dejemos de lado que también puede ser por elevación de colesterol y triglicéridos, ¿no? Especialmente del colesterol en este caso. El triglicérido, por ejemplo, alto, es un signo característico de acumulación de grasa abdominal, ¿no? Eso sí, muchos decimos nos hemos engordado solo a la barriguita, entonces a veces esto es el triglicéridos, alto signo característico de este, ¿no? También está ligado a veces en los jóvenes, en los adolescentes, el triglicérido alto con el acné, ¿no? Con el acné. Obviamente, cuando tengan ustedes un paciente con acné, lo básico es la dieta y la higiene, ¿no?, del adolescente. Las dos cosas, porque como les había hablado en anteriores clases, evidentemente hay medicamentos para el acné de todo tipo, pero también son hepatotóxicos, ¿no? Entonces, para que vean, siempre a veces está en nuestras manos de la parte nutricional manejar esto, ¿no? Porque con una buena higiene y una buena dieta, a veces el acné cede, ¿no? Entonces, pero es un signo también de triglicéridos altos. A veces el paciente también viene con unos puntitos que dice que ve en el ojo. No sé por qué ve unos puntitos negros, unos puntitos blancos. Qué raro, estará viendo estrellitas, ¿no? Entonces, pero a veces me recuesto y veo. Esos son manchas que hay en la retina a consecuencia también de triglicéridos altos. Entonces, como verán, hay muchos síntomas, ¿no? Muchos síntomas que nos pueden llevar a colesterol y triglicéridos, pero esos son los síntomas, quizás puedo decir a veces hasta sintomáticos, porque a veces la persona estos síntomas lo pasa así, con algún medicamento que va a minorar estos síntomas, ¿no? Sin embargo, cuando se eleva realmente el colesterol y triglicéridos a niveles muy altos, ahí sí está el problema, ¿no? Ahí sí está el problema, porque a veces entran en un desmayo, un problema de ACV, o sea, hay muchos riesgos, ¿no? Ahora, si hablamos
de las diferencias entre colesterol y triglicéridos mismos. Los triglicéridos se queman para ver energía, mientras que el colesterol es usado para construir células y ciertas hormonas. Esto es muy importante y como hace rato decía, a veces el colesterol es bueno en algún momento, evidentemente, especialmente, por ejemplo, en el lactante es importante el colesterol para el crecimiento del cerebro, ¿no? Y no me van a dejar mentir ustedes si han visto lactancia materna. La leche materna tiene bastante colesterol, ¿no? Entonces está todo bien hecho, ¿no? Según la creación, porque este colesterol es usado para construir, como les digo, repito, células, hormonas, y si al construir las células está construyendo también los tejidos. Entonces es importante, no es tanto así que solamente el colesterol es malo, ¿no? Entonces los triglicéridos más que todo sí se queman, ¿no? Para ver la energía se puede incluso eliminar haciendo ejercicio físico. Algunos dicen incluso que los triglicéridos lo ven como grasas olvidadas, ¿no? Porque dicen que no le toman en cuenta y de veras, cuando viene el paciente también dice, tengo colesterol normal, pero sí triglicéridos altos, ¿no, doctora? Entonces no pasa nada, ¿no? Entonces, pero se demuestra que en ciertos casos están asociados a fracciones también lipoproteicas, entonces a veces cuando este triglicérido se une a esta fracción lipoproteica, a veces es más peligrosa que el colesterol malo, ¿no? Y han debido escuchar también de colesterol bueno y colesterol malo, ¿no? Ustedes saben cuál es el bueno y cuál es el malo. A ver. Licenciada, tal vez las LDL son las malas y las HDL son las buenas. Sí, muy bien. Exactamente. Entonces hay dos tipos de colesteroles, ¿no? Uno bueno y uno malo. ¿Por qué dirán bueno? Bueno, porque transporta el colesterol a otras partes de su cuerpo, el hígado, por ejemplo. O sea, donde lo necesita, queremos decir, ¿no? Entonces, inclusive este colesterol bueno disminuye el riesgo de ataque al corazón y al cerebro, miren, ¿no? Entonces, por eso es que en algunos laboratorios, no en todos, ¿no? Pero hubiera sido ideal que en todo muestren el colesterol bueno y malo, en qué rango está para nosotros también al paciente indicar también nuestras medidas preventivas, pero generalmente lo muestran siempre como colesterol total y triglicéridos total, solo en algunos sale el bueno y el malo. Entonces, el malo, ¿por qué malo? Porque un nivel alto se acumula en las arterias, lo que dijo Yerko hace un momento, ¿no? Este colesterol malo es el mayor riesgo de enfermedad para el corazón y ataque al cerebro. Entonces produce la arteriosclerosis, ¿no? Y esto es silencioso, como les digo. Entonces a veces el paciente ya despierta en emergencias y vemos y el triglicérido está pues más de 1000, ¿no? Ahora hay una cosa que tienen que tomar en cuenta, que este colesterol y triglicéridos va de la mano con la parte genética, así como ayer habíamos hablado en el grupo de prácticas, por ejemplo, que han estado en María Cristina, y realmente si nosotros nos ponemos a pensar, estas patologías son irreversibles, ¿no? Y a veces se deprime esa parte, la situación, porque un retardo mental, ya sea leve, moderado o grave, no hay tratamiento. Para la epilepsia tampoco, o sea, es aminorar solamente los síntomas, ¿no? De que no haya las convulsiones más seguidas y el medicamento toman a diario. Pero a veces ni la medicación previene en este caso, porque se ha visto que en estos pacientes, por ejemplo, que tienen epilepsia, por decir si es mujercita, está en su menstruación, está como unos 18 años, 19 años, está empezando la parte de la menarquia. Entonces, esto le estresa y de pronto las convulsiones son más seguidas en el día. Hasta es anecdótico, yo he visto en estos pacientes, no sé si seguirá Daniel ahí, un paciente que tengo epiléptico, y que
era un muchacho alto, a ver si lo buscan los que están en María Cristina. Por ejemplo, él, yo me acuerdo bien esto de que al día por lo menos hasta le daba 8 o 10 convulsiones, ¿no? Y era ya incluso para tenerlo ya en enfermería y monitorizarlo todo el tiempo para que no vuelva el ataque, a pesar de que el ataque convulsivo, a pesar de que estaba con medicación. Y cómo son las cosas, ¿no? A veces uno aprende del que está alrededor. Y decía alguna de las enfermeras, es que se ha enamorado, ¿no es cierto? Se ha enamorado de una chica y la chica no le hace caso o algo así, porque él salía a competir la parte de voleibol también, claro, con niños también o con adolescentes especiales, ¿no? Entonces hay algo ha debido pasar, entonces, y decían, ¿no? Que todo cambio incluso de temperamento, de emociones y todo esto, entonces producía que el ataque convulsivo sea más seguido, ¿no? Entonces, todas estas patologías, ya sea epilepsia y demás, y colesterol y triglicéridos van de la mano con la parte genética, ¿ya? Entonces, es, de alguna manera, así decirlo, es hereditario, ¿ya? Entonces, es importante tomar en cuenta esto. Cuando ustedes pidan un colesterol, un triglicéridos a un paciente, un laboratorio, generalmente el ayuno obviamente va a ser en la mañana, o sea, van a ir en ayunas, eso ya saben todos los pacientes, pero un día antes tendrían que hacer una dieta baja, ¿no? En grasas saturadas, hay que hablarles incluso a veces de cada alimento, ¿no? Porque hay muchos pacientes, por ejemplo, que les gusta el chocolate, ¿no es cierto? Entonces, solamente chupé un pedacito de chocolate. Ese pedacito de chocolate, si él tiene alteración genética, se va a duplicar en 2 o 3 veces el triglicérido o el colesterol al día siguiente. Entonces, para que vean, es importante preparar al paciente también en este sentido, para que nosotros tomemos, ¿no?, estos marcadores bioquímicos, colesterol y triglicéridos. Ahora, el HDL y el LDL, obviamente, como habíamos dicho, el LDL tiene alto mayor riesgo en enfermedades coronarias, más que todo. Antes que decirles los valores de LDL, HDL, que sí son importantes, pero lo que sí ustedes tienen que saber casi de memoria es que el colesterol, por ejemplo, el nivel normal, un valor deseable es de 170 miligramos por decilitro y el triglicérido es de 200 miligramos decilitro. O sea, ese es el tope, por así decirlo. Entonces, cuando está alto o medio alto, estamos hablando del colesterol, por ejemplo, por encima de 200, 170, 199 ya está elevado y hay que tomar alerta. Pero alto es de 200 o más, ¿no? Yo he visto colesteroles hasta de 380, 400, hasta de 500. Hay en los pacientes y existen, ¿no? Por ejemplo, tenía una monjita yo del Hogar San José, de los ancianos, que ella manejaba hasta 700, 800 de colesterol y más de 1000 de triglicéridos. Por ejemplo, ella colombiana tenía factor genético, o sea, eran varios hermanos y todos tenían este problema de colesterol y triglicéridos. A pesar de que ellas son, digamos, muy cuidadosas con la dieta. Yo cuando iba, atendía en la tarde a sus ancianos y ella a veces me invitaba un tecito, pero me decía, va a cenar, madre, lo que cenaba era una manzana verde, una galletita de agua y un té. Miren, para hacer así la dieta, sus triglicéridos y su colesterol no podía bajar porque tenía factor genético hereditario predominante. Entonces, eso tienen que tomar en cuenta también los pacientes. Obviamente también son muy difíciles de manejarlos con la dieta, especialmente aquí en Cochabamba, ¿no? Pero sí, hay que nomás concientizarlos y hay que tomar en cuenta de la parte genética. El triglicérido, como les decía, el valor deseable es hasta 200, ¿no? El medio alto es de 200 a 400 y el alto puede llegar hasta 1000. Si ven la diferencia, el colesterol, hemos dicho, el alto hasta 200.
En cambio, el triglicérido estamos diciendo más de 1000, ¿no? Porque existe el triglicérido. Y en Cochabamba al menos existe triglicéridos más de 1000. Con toda la dieta copiosa que tenemos, como el chicharrón, el silpanchi y tantos platos que tenemos, que sí somos la capital gastronómica, pero sí estamos en riesgo de estos dos, colesterol y triglicéridos, lamentablemente. Y como dicen todos mis pacientes cuando vienen, doctora, va a descubrir, pero pues Cochabamba, ¿no? Y es difícil, no podemos, ¿no? Eso es lo que te dicen, especialmente los varoncitos. Entonces, es difícil a veces de bajar con esos pacientes, pero por lo menos yo me siento satisfecha, por lo menos si el colesterol, por ejemplo, lo mantiene uno que tiene predisposición en 200. La verdad que ya me siento contenta porque sé que están poniendo entonces parte de su esfuerzo el paciente, ¿no? A veces bajarlo más es bien difícil. O si no, lo que pasa es que nuestros pacientes bajan, por decirles este mes, vienen, les decimos, sí, ha mejorado, está muy bien, lo dejan un mes y resulta que el otro mes nuevamente el efecto de rebote, ¿no? Nuevamente regresan a su dieta y a veces 3, 4 veces más. Ese es el problema. Como es predisposición genética, entonces ellos se olvidan de la dieta, entonces sí, y te dicen, sí tenía colesterol y triglicéridos, y hice tratamiento, doctor, pero tienes ahora más de 1000. Así no sé qué habrá pasado, pero ya hice tratamiento. Entonces, hablando del tratamiento, generalmente se utiliza la atorvastatina, que es un medicamento incluso de venta libre, ¿no? Pero que nos ayuda, sí, pero sí va de la mano siempre de la dieta. Es importante la dieta. Por eso es importante la dieta en todas las patologías, digamos, ¿no? No es directamente el medicamento, por eso la importancia también de nuestro papel como la parte nutricional, ¿no? Porque el medicamento solo no va a funcionar, ¿no? Ahora, sí existen también algunos factores, ¿no? Que adicionales que permiten suponer que los triglicéridos están en una concentración mayor o normal. El paciente a veces viene con una hipertensión arterial más, generalmente, ligada al colesterol y triglicéridos. La hipertensión arterial también está ligada a la parte genética. Mamá o papá que tenga hipertensión, uno de ellos, entonces siempre estamos con predisposición de los hijos a que tengan, así como vamos a hablar de la diabetes, ¿no? Y a veces en pacientes con trasplante renal también hay problemas de este colesterol y triglicéridos. Hay otra patología que es importante, ¿no? La menopausia, ¿no? Está visto de que en la menopausia, obviamente, ya hay cese de ciertas hormonas, de los estrógenos especialmente. Entonces, estos de alguna manera ayudaban, como les hemos dicho, en la parte hormonal. Y si ya no existen los estrógenos, tampoco hay buena liberación del colesterol, en especial de los triglicéridos. Entonces, generalmente la mujer que entra en menopausia, de hecho, se queda sorprendida. Nunca había tenido colesterol y triglicéridos, sin embargo, especialmente a predominio de triglicéridos está elevado, ¿no? ¿Qué habrá pasado, no? Que estoy con triglicéridos. Y la obesidad tiene que ver, sí, más que todo tal vez con los triglicéridos, pero no podemos ligar que la obesidad tiene que ir de la mano con el colesterol y triglicérido alto. No siempre. Incluso anecdóticamente vienen a veces parejas y la señora es gordita y el esposo es delgado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de colesterol, te dices, de seguro le va a salir a mi esposa, está gordita, ¿no? El señor dice que es delgado. Y resulta de cuando traen los laboratorios, va sin la gordita tiene colesterol y triglicéridos normal. Y el señor que es delgado tiene muy elevado. Ahí está explicado la parte de la fisiología genética, ¿no? Entonces, no siempre va ligado a la obesidad tampoco con esto. Y la ingesta excesiva de huevo es otro, sí que he visto en mis pacientes, especialmente en los varones, ¿no? He visto mucho en los varones que para todo, no sé, comen el huevo, ¿no? Llega un sándwich de huevo, más allá otro huevo y no sé qué. He visto un paciente, un jovencito, por ejemplo, de que creo que a la semana hasta consumía un maple de huevo. Y si hablamos de
aquí están los chicos que nos están escuchando en el gimnasio, lo mismo, creo que les comen bastante huevo durante los ejercicios y todo esto, ¿no? Entonces, no solamente hay riesgo de la parte del riñón, sino también de esto del colesterol y triglicéridos, ¿no? Es importante por eso que estos jóvenes, por ejemplo, que hacen este tipo de entrenamientos o qué sé yo, siempre hagan por lo menos 2 veces al año un examen de laboratorio, ¿no? Entonces, estos factores, de hecho, son reales y existen en la consulta. Ahora, si hablamos del HDL mismo, quiere decir que menos de 50 miligramos por decilitro, generalmente en mujeres HDL bajo es mayor riesgo, y cuanto más elevado a veces es mejor. Mire, el HDL, si es 60 en adultos, estamos sin riesgo, ¿no? En niños, 35 miligramos por decilitro, menor a este existe riesgo, si está elevado, mejor, lo mismo. Pero el LDL alto, como hemos dicho, si predispone a enfermedades coronarias, el valor normal es de 70 a 130 miligramos por decilitro en adultos. En niños menor a 130, ¿no? Entonces, si esto se eleva, entonces estamos con problemas, ¿no? Entonces, esto también es importante, este marcador bioquímico, para nosotros indicar a nuestros pacientes, ¿no? Y hacerle ver. Y como les decía, los factores que influyen, no se olviden, en los triglicéridos altos, la hipertensión arterial, trasplante renal. Y me estoy olvidando en el embarazo. En algunos embarazos también a veces hay aumento de los triglicéridos, ¿no? Justamente por este factor hormonal. Entonces, es importante estos detalles, indicar y estar siempre alerta con nuestros pacientitos que tienen este problema. Y como les digo, este problema van a tener bastante en nuestra ciudad, ¿no? En Cochabamba más que todo. En el campo no, especialmente en el campo donde hay carencias de muchas cosas. Al menos he hecho yo en algunos pacientes que vienen de municipios, de gente así de municipio. Así no tienen mucho colesterol y triglicéridos, quizás tal vez porque ellos no consumen mucha grasa saturada, mucha carne y hasta el huevo, a veces hasta lo venden, creo, ¿no es cierto? Y algo interesante que he visto también en los pacientes y que sería sujeto a investigación, es que cuando consumen la hoja de coca, he visto en muchos pacientes que vienen de municipios, tienen el colesterol y triglicéridos en línea, ¿no? Entonces no se sabe cómo actúa, ¿no? Esta hoja de coca sería, como les digo, para investigación, especialmente, por ejemplo, los que están yendo a Caramarca, van a ver esto en los ancianos. Hasta han puesto en parte de las compras de los víveres hoja de coca. Han tenido que poner, no solamente porque ellos han visto que el colesterol y triglicéridos están bajos, ¿no? Sino porque, como les había dicho, los ancianos se vuelven como niños. Es como si los niños nos pidieran dulces, ¿no? Y hasta que te cansan y les das un dulce. Lo mismo ha pasado en este caso en Caramarca. Han pedido coca y en principio se resistieron, ¿no? Dijeron, no, ¿por qué coca? Que incluso me pidieron, ahora que me recuerdo, cuando fui así con un grupo de estudiantes, como fui esta semana, de que los chicos den la hoja de coca y el problema que tiene con la parte nutricional, la falta de apetito y tal vez la interacción nutriente es lo que pidió el administrador, ahora que recuerdo, ¿no? Entonces, pero ahora vi, hace unas 2 semanas me pasaron las listas de Caramarca y he visto que están pidiendo hoja de coca, también dentro de las compras, ¿no? Eso es porque han ganado los abuelitos, seguramente se han quejado al gobernador o qué sé yo, y han dicho no nos compre esto y necesitamos, ¿no? Entonces han ganado en esta parte. Y a ver si eso más investiga un poquito cuando vayan también ustedes a hacer su práctica con Luz y con la licenciada en nutrición también que va a estar, cómo le ayuda en este sentido y por qué han accedido a comprar esta hoja de coca, ¿no? Entonces, bueno, ahora, ¿cómo pueden reducirse los triglicéridos desde la alimentación? Obviamente, esto son tips que
se debe decir a nuestro paciente. De hecho, la fritura, nosotros en Cochabamba, el quindón, todas estas cositas que consumen de noche, muchos de nuestros pacientes, entonces hablarles, ¿no? De que en ese sentido sea una dieta más natural en base a verduras, legumbres y fruta. Y cómo cuesta, ¿no? Cómo cuesta en estos pacientes. En esa semana nomás tuve un paciente con colesterol triglicéridos alto y que también es gordito a la vez. Y me dijo yo conscientemente, sí, lo único que le voy a decir que tal vez consumo mucho es Coca-Cola, pero yo sé que no solo es Coca-Cola. Él de hecho come ya en la calle, no tiene, es soltero y consume en la calle, ¿no? Entonces consume todo afuera. Y ayer nomás, después de unos 5 días, ayer le pregunto cómo te está yendo con la dieta. Y se sonrió, ¿no? Le decía, doctor, estoy cumpliendo, aunque hoy día un poquito he roto la dieta. O sea, es bien difícil de manejar, ¿no? Esto de los azúcar, por ejemplo, de las cremas, porque cuando les dices no vas a comer ya nada de frito, por favor saca la Coca-Cola, saca el azúcar, saca las cremas, el helado. Entonces, ¿para qué es la vida? Incluso te contestan, ¿no? Es que ya voy a consumir, si usted me está haciendo que mis chocolates quite, entonces que ¿para qué es la vida? Así te contestan a veces los pacientes, ¿no? Por eso no es bueno hacer siempre la dieta también muy estricta de un principio, hasta para una dieta hiposódica, ¿no? Es lo que pasa con los ancianos, por ejemplo, ¿no? Cuando disminuyen totalmente la sal, hasta se deprimen más y se mueren porque no han comido con sal. En serio, se ha visto. Y esto van a ver también allá en Caramarca. Eso es lo que ha pasado. Y como, por ejemplo, la licenciada de nutrición en un principio ha disminuido muchísimo, pero ha tenido ya también esto. Entonces ha tenido que ser tolerante. Por eso es que todo tipo de dieta hay que disminuirla, sí, pero no de golpe, ¿no? Porque los pacientes se molestan y te dicen, ya me ha quitado todo y no me parece, ¿no? Entonces hay que concientizarlos, hay que motivarlos y disminuir, sí, lentamente también su tipo de dieta, no de golpe. Por ejemplo, los ácidos grasos, omega 3, ¿no? Que se presentan en el pescado, atún, sardinas, todo esto, son beneficiosos de alguna manera nos ayudan en el riesgo de formar la arteriosclerosis, los coágulos en los vasos sanguíneos. Ahora tenemos la chía también, que es un alimento que nos ayuda en este sentido. También se le puede decir, ¿no? Que consuma chía, más pescado y todo. Lamentablemente en nuestro medio no hay pues mucho, ¿no? Pero sí hay atún, sardinas, pero es difícil también al paciente tenerlo solo con esto. Incluso en los centros, en los hogares van a ver, se les pone, un tiempo no había, creo, alguna compra de carne, no sé, una semana o dos, si se les pusieron sardina y atún, ya no querían ver, ¿no? Y obviamente se entiende también, a pesar que se hizo diferentes preparaciones, se cansan los pacientes. Entonces, a veces sustituir, por ejemplo, la mantequilla por margarina, no les gusta a muchos pacientes la margarina vegetal, ¿no? O se le dice no hay que consumir los quesos, mucho queso, ¿no? Mejor si es el quesillo fresco y todo esto que tiene bajo contenido en grasa, que tiene también, sí, pero bajo, pero por lo menos no le estás quitando todo el queso de su alimentación, ¿no? Y pues hay que motivarlos mucho, ¿no? A que consuman, por ejemplo, mejor cocinar en el vapor, a la parrilla, al horno, y no siempre frito. Estos van a fijarse en nuestros centros en especial, a pesar que ya se les ha dicho en qué cantidad a veces de aceite están friendo las carnes, ¿no? Entonces es importante volverles a decir, pero en este sentido, porque no vayamos a olvidar también nuestros pacientes, por ejemplo, que toman bastantes medicamentos, también están alterados, como les había dicho ayer en María Cristina, muchos marcadores bioquímicos del hígado. Entonces, de hecho, el colesterol, el triglicéridos también, algunos de ellos deben estar elevados, entonces es importante educar en ese sentido, ¿no? Y reducir la ingestión de azúcares en todos los centros, ¿no? Es importante. Bueno, en Esperanza ya un poquito ya he modificado esto porque yo voy a este centro todos los jueves. El refresco antes creo que se metían no sé cuánto de azúcar y no se podía ni tomar. Especialmente yo no tomo mucho azúcar, pero
era difícil pero ellos estaban encantadísimos, ¿no? Pero ya se les ha dosificado, por ejemplo, en este sentido es muy difícil, pero se puede, ¿no? Entonces, todo lo que es frito, más que todo, hay que decirles, ¿no? El chocolate también, la mayonesa y todas estas cosas que ahora en nuestro medio abunda, que antes no había, más que todo solo el hallazgo, ahora es, sino con los jóvenes especialmente, si no hay mayonesa y los otros más aditivos, entonces están buscando, ¿no? El refrigerador o están pidiendo. Entonces es importante en todo esto indicar, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo, embutidos y todo esto. Si no hay embutidos, están reclamando, ¿no? Porque queremos consumir, especialmente en los centros. Quieren bastante, les encanta. Hasta ha habido en Cometa, por ejemplo, donde hay un centro de hogar debí escuchar mediante la televisión. Son jóvenes que no han entrado a la cárcel por edad, ¿no? Estos chicos, por ejemplo, hasta han llegado a sustraer los chorizos y llevárselos un domingo para consumir, ¿no? Le han hecho a la cocinera dormir y han consumido. Entonces, todos estos puntos así van a ir viendo. Bueno, hay todavía un poquito más que hablar sobre colesterol y triglicéridos, en especial con fármacos. Les voy a decir qué fármacos y qué patologías. Hasta aquí no sé si tienen alguna pregunta. Buenos días, doctora. Una pregunta, tal vez saliéndome un poquito del tema, es acerca de algo que tocó del huevo. Quería saber cuánto es la ingesta recomendada o al día o semanal de cantidad de huevo. Bueno, en niños se puede considerar hasta 4 a la semana, pero en los adultos lo ideal es 3 a la semana. Esto han debido avanzar tal vez en algún momento, no sé, pero lo ideal es hasta 3 a la semana. Pero si hablamos de un paciente que tiene colesterol y triglicéridos altos, es reducirlo mejor hasta 2 a la semana. Ahora también, como les había dicho, un tips es decirle que el huevo, por ejemplo, consuma hervido, no frito, ¿no? Entonces es importante también indicarle esto, porque tiene que ver mucho con las grasas, ¿no? Pero que consuma mínimamente hasta 2, porque no se le puede quitar tampoco totalmente. Además que si tomamos en cuenta, por ejemplo, ayer en Esperanza, después que se fueron el grupo, estaban haciendo, ¿qué se llama esto? Los bizcochos. Y son testigos sus compañeras. Pedimos 120 huevos, pero la chef nos dijo, no es cierto, chicas, los 120 huevos se van a entrar a los bizcochos. Y realmente constaté los 120 huevos entró a los bizcochos. Imagínense qué alto en contenido de esto, inclusive estas masitas, ¿no? Que ahora estamos en Todos Santos. Entonces realmente había sido los 120 huevos. Entonces, también hay que tomar en cuenta, ¿no? Este tipo de preparados que a veces nosotros ignoramos, a veces pensamos que estos bizcochos, bueno, le pondrán un huevo qué sé yo, por porción, decía yo, pero realmente había sido esos bizcochuelos, a decir, en base solo a huevo. 120, incluso le faltó comprar un 30 más y pusieron 30 más. O sea, si hablamos de eso, no solamente es decirle al paciente solamente el huevo mismo, ¿no? También hay que recalcarle estas masitas también, estas bollerías que se dice. Y ahora, por ejemplo, en Todos Santos, ¿quién no va a comer? ¿No? Entonces, si nosotros lunes, martes tomamos a nuestros pacientes que tienen estos problemas, seguramente también se eleva, ¿no? No sé si te he respondido. Sí, doctor.
Bueno, también una pregunta más es acerca de, como mencionó igual, las personas que están entrenando, que están haciendo ejercicio físico, tienden a comer diario de 3 a 5 huevos. Em, y bueno, una pregunta más, algo que no recuerdo en qué materia un docente o cuando le pregunté me respondió algo de que el colesterol, la mayor parte es producida por nuestro organismo, ¿no? Y la otra parte es la que ingerimos. Y entonces, cuando tendemos a ingerir bastante colesterol, pero si tu dieta es saludable, balanceada y y todo demás, em, el cuerpo tiende a producir menos colesterol al saber que estás ingiriendo de más. No averigüé más acerca del tema, así que tal vez estoy hablando de alguna tontería. Sí, es lo que se llama el efecto de rebote, ¿no es cierto? Evidentemente, normalmente el colesterol y el triglicéridos nosotros tenemos en el cuerpo y se produce, especialmente el colesterol, pero eh, digamos, explicable esta situación, ¿no? El mismo organismo es el que responde como efecto de rebote. Si estamos exagerando con nuestro colesterol, entonces está rebasando, entonces disminuye, ¿no? Disminuye la cantidad también que estamos produciendo. ¿Y la otra pregunta cuál era? La primera, me he perdido. Sí, era casi lo mismo. Le mencionaba que sí he visto, ¿no? Y también es muy recomendado, así decirlo, ya que es una proteína de fácil acceso. El huevo es mucho más barato que comprar carne, Uh-huh. de pollo, de res, todo esto. Entonces sí se recomienda bastante el consumo de huevo. Y Sí, por eso le mencionaba que hay, bueno, muchas personas consumen hasta 5 huevos diarios, o 3 sí, sí. diarios. Sí, sí, y no solamente sin entrenar, veo a mis pacientes, como les digo, hasta al día y 4 al día. Y ahora quizás vamos a tener más problemas de colesterol y triglicéridos, porque casualmente la carne está subiendo y el huevo está súper barato, ¿no? Estuve escuchando que hasta en 12 pesos están dando el maple, ¿no? Entonces, hasta están trayendo, creo, huevo argentino. Entonces, la gente obviamente por la economía, como tú dices, va a consumir aún mayor cantidad de huevo, ¿no? Porque yo me acuerdo en este tipo de fiestas cuando teníamos Todos Santos y demás, el huevo era casi, se subía el precio y un poquito hasta difícil de conseguir. Yo me acuerdo que antes sí tenían que comprar para hacerlo y todo, pero ahora si tú vas por los mercados, el huevo hasta te están queriendo ya parcos que no había, ¿no? Por Maple. Entonces, sí, evidentemente es un alimento nutritivo, pero hay que tener mucho cuidado por estos aspectos que hemos dicho. Y aparte, si hablas de la parte del gimnasio, entonces incluso lo que hemos hablado de la ovalbúmina, ¿no? De la proteína esta, que claro, que aparte, no solamente en niños da alergia, también en los mayores. He estado viendo uno que otra patología alérgica que han venido como urticaria y es huevo por consumo excesivo. Y también otro órgano noble que tenemos son los riñones, por otra parte. Entonces también el exceso de proteína que tiene también el huevo, no voy a decir que comienzo el huevo, porque ese paciente que solo come huevo, no solamente come huevo, consume también otras cosas que tienen bastante proteína. Incluso tenía un paciente que solamente estaba su alimentación en base a leche y huevo, ¿no? O sea, despertaba, tomaba leche, más rato ya comía huevo, digamos. A mediodía nuevamente el huevo, en la tarde leche y así. Y aparte, bueno, si tú sacabas el consumo total, sus requerimientos, o sea, lo que consumía el huevo era más las proteínas incluso que el colesterol, ¿no? Sí, por eso en todo exceso hay que tener mucho cuidado en este aspecto. Y sí, la parte de los gimnasios también preocupa un poquito, ¿no? Ojalá, como digo, hubieran más nutricionistas, o por eso, ojalá ustedes vayan a trabajar en todos esos lugares donde necesitamos, ¿no? Porque en cada centro, en cada lugar necesitamos también siempre una guía nutricional en este sentido para prevenir en especial.
Gracias, doctor. Bueno, todavía un poquito más que hablar, pero acá lo vamos a dejar. Van a haber patologías que están ligados a colesterol y triglicéridos, vamos a hablar, y algo de interacción medicamento-nutriente más el lunes. Lo que quería decirles, hay 2 grupos todavía de práctica que tengo pendiente. Lo vamos a hacer, ni modo, no tengo, quería incluso hacerlo esta tarde, pero tengo mucho paciente hoy día. Lunes va a ser difícil, también martes es feriado. Entonces, miércoles en la mañana, no sé si tiene predisposición el grupo que está en camino para ir a la práctica. Y ¿cuál más? Jueves en la tarde sería María Cristina Niños o el CAT, que se dice que el CAT anteriormente. Eso quiero que me confirmen ahorita, aunque tenemos tiempo, lunes más, ¿no? Pero a ver si están los del grupo del CAT, que es IERCO, creo que está, y son pocos más. Sí. En lo personal, para mí, lo veo más cómodo jueves. Sí, además que la licenciada de nutrición que está apoyando ahí, que es también de la carrera, día jueves, martes y jueves está en el CAT. Y lunes, miércoles y viernes está en María Cristina, por eso es que quedamos con los muchachos de María Cristina, con estudiantes, ayer para viernes en la mañana. Entonces, jueves, necesariamente jueves tendrían que ser, o martes ustedes su práctica, pero me parece que jueves tienen más libre. Entonces, jueves en la tarde sería con ustedes. Y en la mañana estaría con Esperanza, jueves en la mañana con Esperanza y jueves en la tarde, así como he estado ayer con María Cristina. Y algún viernes no vamos a pasar clases porque voy a ir también a María Cristina en la mañana. Pero eso les voy a avisar con tiempo. Entonces vamos a quedar jueves en la tarde, quedaremos a las 2:30 en el centro, IERCO, y a los que están, no sé quiénes más estaban, en la lista no lo tengo ahorita. ¿Ya? Entonces, y miércoles en la mañana estaríamos quedando con los que están en camino. En el CDGs pueden venir estos no tardan mucho, como el caso de Caramarca, que el otro día sí hemos tardado. Pueden venir al CDGs y en el CDGs nos vemos a esa hora para ver cómo hacemos. A las 9 podemos salir al centro el miércoles con el grupo de camino. ¿Están en el grupo de camino? Buenos días, doctora. Disculpe, yo no puedo y soy del grupo de camino. ¿Están todos de camino? Solo tú, no Sí, sé. le dicen el miércoles, no, yo tampoco. No hay forma de que sea otro día. Ya, entonces haremos una cosa. Voy a tener que sacrificar jueves en la tarde también, entonces. Ya, pero allá nos vamos a organizar ya para el horario. ¿Ya? Después que haga. Es que no podemos también, ya los otros grupos ya van a empezar ya con su primera práctica esta otra semana. Jueves Sí, en la sí, tarde jueves. también. Jueves en la tarde también sería, pero ¿cómo podríamos hacer el horario? Es la cosa. A ver, 2:30. Sí. 2:30 nos vamos a encontrar con el grupo. Es casi cerca, uno del otro, del centro. Es más o menos a 5 cuadras, más o menos, de uno del otro. Entonces tendríamos que vernos, tal vez voy a tener que sacrificarme ese día a las 4, pues, o 3:30 tendríamos que vernos. Tal vez 1 hora nomás voy a estar con el grupo del CAT. 3:30 tendríamos que vernos sobre la Capitán Ustaris, ¿ya? En el centro camino. El jueves también sería. Ya, entonces todos estamos Está quedando bien, para el doctora, jueves. gracias. ¿Ya? Pero vamos a estar coordinando mediante WhatsApp. ¿Ya? Bueno, Gracias. eso.
hasta el lunes entonces. Lean también esto del colesterol y triglicéridos y vamos a hablar todavía de esto un poquito más el lunes, ¿ya? Hasta el lunes. Hasta luego, doctora, gracias. Hasta el lunes, gracias.